Hablando propiamente de los aparatos reproductores, estas gónadas, que así se le llama a ese grupo de células que van a tener la capacidad de producir un tipo de célula especial, en este caso, si desciende, en el caso, por ejemplo, de esta imagen, si descienden hacia las bolsas del escroto, pues le vamos a llamar testículo. Pero si se quedan en la cavidad abdominal, pues le vamos a llamar ovario. Obviamente, tanto uno como otro tiene características muy particulares y son complementarios para producir un nuevo ser vivo. El aparato cardiovascular, como podemos observar aquí en la imagen, obviamente van a ser todos esos conductos que van a salir del corazón, que le vamos a llamar arterias, y todos esos conductos de regreso hacia el corazón, que le vamos a llamar venas. No es otra cosa que una especie de circuito cerrado en el cual nos va a ayudar a través de estos conductos transportar, entre otras cosas, sangre, y dentro de esa sangre pues vamos a tener un elemento muy preciado que es el oxígeno. El oxígeno junto con la glucosa son las dos fuentes de energía para todas las células. Si de forma en reposo, o mejor dicho, de forma normal, las células van a funcionar en términos muy generales con estas dos moléculas, glucosa y oxígeno. Por lo tanto, es muy importante, y hablando un poquito de la pandemia, es muy importante mantener una buena oxigenación en todos los pacientes, y gracias a unos instrumentos que se llama oxímetro, nos podemos dar una idea muy general sobre el porcentaje de oxígeno que está teniendo esta sangre, y por lo tanto poder intervenir y ayudarle al paciente a través de algunos medios o algunos dispositivos pues, que poseemos. También una parte muy importante del aparato cardiovascular es el equilibrio ácido-base. Este equilibrio ácido-base, en términos muy generales, lo voy a explicar así. Si tenemos una molécula compleja, tenemos nosotros la capacidad de producir moléculas más simples, ¿vale? Pero también el cuerpo humano tiene la capacidad de producir de moléculas simples, moléculas más complejas. Al producirse esto, es decir, al crearse o destruirse las moléculas, van a generar una especie de hidrógenos modificados que le vamos a llamar hidrogeniones. Los hidrogeniones es como una especie de residuos del metabolismo que el propio cuerpo va a tratar de utilizar. Cuando la capacidad de reutilizar estos hidrogeniones cambia, es lo que nosotros le vamos a conocer como equilibrio ácido-base, mejor conocido como pH, o sea, potencial de hidrógeno, que al fin de cuentas son estos hidrogeniones que se están formando los que nos van a dar el equilibrio ácido-base. Y como su nombre lo dice, la palabra mágica sería equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre la producción y la destrucción de estas moléculas, y principalmente de los hidrogeniones, y de eso se va a encargar obviamente la sangre. También tenemos que tener un sistema de defensa. En este caso, el sistema de defensa va a estar enlazado con el sistema linfático y también con el sistema inmunitario. Son dos sistemas completamente diferentes, pero que están unidos por las estructuras. Hablando del sistema linfático, para darnos una idea, imagínense un tianguis en el cual al término de su jornada de actividad, en algunos lugares, por ejemplo en tianguis realmente grandes, pues pasa una máquina barriendo, una barredora mecánica, que va obviamente pues levantando toda la mayor cantidad de basura posible. Pero siempre hay basura pequeña o que el viento se lleva, que usualmente estas máquinas no son capaces de poder recolectar. Entonces, atrás de esas máquinas usualmente viene un grupo de personas barriendo y limpiando todas esas pequeñas residuos de la basura que se fue quedando, que las máquinas no pudieron barrer. En otras palabras, en el sistema linfático ocurre más o menos lo mismo. Es decir, todos los residuos de desecho del metabolismo los recogen las venas. Las venas son las encargadas de regresar toda la sangre para llevarlas al riñón y al corazón y al pulmón para limpiarla.
pero en algunas ocasiones obviamente quedan residuos. Ahí es donde entra el sistema linfático. El sistema linfático, como podemos observar aquí en un color como tipo verde, tenemos una especie de ganglios que van a tener una especie como de ramificaciones para, obviamente, ayudar a drenar. De hecho, le llaman drenaje linfático a ciertos masajes que suelen dar. Y estos ganglios con estas extensiones, lo que van a hacer es que van a recuperar todo ese residuo que las venas no fueron capaces de limpiar y obviamente llevarlas nuevamente al corazón. Aunado a eso, dentro del sistema linfático existen unas células especializadas que se producen en el hueso que se van a encargar de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria ya son defensas muy especializadas en el cual tenemos células tan especializadas que pueden ser capaces de detectar con mucha exactitud determinadas bacterias o virus. En otras palabras, las vacunas pueden ser de varios tipos, pero pueden ser que a través de esta vacuna nos administren residuos o fragmentos de estas bacterias o de estos virus que el organismo reconozca para que se creen los anticuerpos. O puede ser que únicamente nos pongan ya propiamente los anticuerpos para que nuestro sistema inmunitario obviamente pues pueda protegerse ante una amenaza como pudiera ser ahorita la vacuna del SARS-2 del COVID. Entonces el objetivo primordial pues es a través de estas vacunas obviamente estimular el crecimiento de estas medidas inmunitarias, o sea, de defensa del organismo. Y finalmente vamos a tener el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, obviamente, pues va a iniciar a través de la vía aérea superior, en el cual va a incluir lo que es varias estructuras, desde la nasal, la boca, va a llegar a una estructura que le llamamos tráquea. Después se va a dividir en dos conductos que se llaman bronquios, y finalmente en el pulmón. Y el pulmón, obviamente, la principal función que va a tener, obviamente, es la de oxigenar al organismo, porque hay que recordar que la célula va a necesitar oxígeno y glucosa. Hablando, por ejemplo, propiamente de glucosa, es muy sabido que alguien que no ha comido de forma adecuada, pues obviamente y la gente le dice que se le va a bajar el azúcar y va a sentirse mal, y precisamente porque no está funcionando bien su célula. Pero el segundo componente muy importante es el oxígeno y para eso se encarga el sistema pulmonar. Hablando también del sistema pulmonar, va a intervenir nuevamente el equilibrio ácido-base. Es decir, el pulmón va a ser muy importante para regularizar los hidrogeniones que se están generando en el organismo. Por lo tanto, una persona que sufra un paro cardiorrespiratorio va a tender a producirse acidosis. La acidosis no es otra cosa que una alteración en esta producción de hidrogeniones.